Con el tiempo empecé a temer que me pasara lo mismo. En julio de 2013, supe por el psiquiatra de mi mamá que por ser hija de una mujer diagnosticada con esquizofrenia, podría llegar a tenerla también. La preocupación vino de la mano de una pequeña esperanza. Si hasta los 30 no tenía brote psicótico, la probabilidad de tener lo mismo que Maña bajaba a los niveles del resto de la población. Estoy en estado de alerta constante. Mi cabeza no para. Tengo 5 trabajos en simultáneo. Mientras hago algo, estoy pensando en otras 10 cosas. Me cuesta relajarme. A menudo me pillo preguntándome si algo que estoy diciendo, pensando es desquiciado. Me obsesiono con los temas. Leo más de 80 libros en un año. Me cuestiono si alguna vez fui tóxica. Me cuesta dejar ir cosas, personas, situaciones. Me enorgullece mi memoria. Me apasiona mi profesión. Me gusta entender el pasado. Quiero hacer y decir todo lo necesario antes de los 30, incluyendo este libro, por si acaso, por si mi mente falla, por si pasa algo. A veces nuestros cuerpos son nuestros únicos enemigos. Eso es parte de lo que está escrito en No quería parecerme a ti, de la periodista Amanda Morto Ramazzotti, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, mucho gusto. Muy bien, gracias. Feliz de estar acá con ¿Qué ustedes. te pasa cuando escuchas esto que escribiste? Es muy extraño siempre escuchar la voz de uno en la voz de otra persona, Ajá. ¿cierto? Que alguien lo lea es emocionante. A veces me cuesta pensar que soy yo la persona que lo escribió, pero ahí es cuando tomo en consideración lo que mucha gente me ha dicho de a veces tu libro es muy crudo, es muy duro. Yo no lo sentía así mientras lo escribía, pero cuando lo escucho digo, quizás por eso me Es están es diciendo. muy honesto. Yo creo que eso es lo que a uno le pasa. Es un libro muy honesto, pero por lo mismo hace que uno pueda entrar. Es un híbrido, para explicarle a quienes nos están escuchando, no quería parecerme a ti, vivir con una madre con esquizofrenia, es un libro híbrido. No, es un ensayo sobre, ¿cierto?, salud mental y sobre particularmente lo que se ha dicho respecto a la esquizofrenia, lo que se sabe, los estigmas que existen al respecto. Tú trabajas mucho con eso, citas muchos estudios, también cuentas, ¿cierto? Y pones testimonios de personas que viven con esquizofrenia, que trabajan con personas esquizofrénicas, etcétera. Entonces, hay todo el ejercicio de tu trabajo como periodista aparece acá, pero también aparece la Amanda hija, ¿no? Que nos cuenta tempranamente en el libro que durante su niñez hubo una cantidad de años, unos 5 años, en donde no estuvo tu mamá. Y que fuiste criada por tu papá y tu abuela, y vamos acompañándote en ese proceso de reencontrarte con tu madre, qué pasa cuando ella vuelve, qué pasa con tu relación con ella hoy día, etcétera. Eso es para que quienes nos escuchan puedan hacerse una idea de lo de qué es lo que a mí me pasó leyendo el libro también, que al mismo tiempo aprendí un montón y al mismo tiempo me conmoví mucho. Y quiero partir por algo que tú dices en una parte que me pareció muy extraño y muy bonito, pero quería preguntarte. Dice que de chica tu papá te dijo, como existía la posibilidad de que también la esquizofrenia fuera parte tuya, ¿no? Dice, tu papá te enseñó, no mientas, ten cuidado con lo que dices, si escuchas algo fuera de normal, avísame. Mis 3 mandamientos, no hay margen para una imaginación muy fértil si eres hija de una mujer con esquizofrenia. Quizás por eso estudia periodismo. Y una que es periodista, que me quedé pensando, ¿cómo sientes que el periodismo te protege? Sí, yo creo que son muchas cosas. La primera de ellas es que, claro, mi madre, si bien yo solamente conocía a mi madre con esquizofrenia, y eso para mí fue una revelación muy grande con el libro, porque yo creía, antes de empezar con el libro, antes de empezar con la investigación, porque en mi familia había muchos silencios con respecto a nuestra historia familiar, yo creía que mi mamá había tenido su primer brote de esquizofrenia cuando yo tenía 4 años, que es uno de los episodios que narro en el Uh texto, -huh. que bueno, ahí lo leerán, pero básicamente ella creía que tenía más hijas de las que realmente tenía, que soy solamente yo. Claro, te hablaba en plural. Me Saludos a tus hablaba, hermanas. exacto, me hablaba en plural y eso era muy fuerte porque yo diría que es el momento en que perdí la inocencia o la ingenuidad. Siempre uno tiene ese momento clave en la vida en que dices, acá se me acabó la infancia, y creo que conmigo me pasó cuando tenía 4 años al enterarme de eso. Pero yo creía que mi mamá su primer brote había sido cuando yo tenía 4 años, y cuando investigué sobre el libro descubrí que su primer brote, al revés, fue cuando estaba embarazada de mí. Y eso fue muy fuerte porque significó decir, yo nunca conocí a mi mamá sin esquizofrenia. Y eso fue muy poderoso porque significa que todo lo bueno, lo malo y lo feo, pero también los momentos preciosos que hay con ella, los momentos de regaloneo, de ser hija, etcétera, todos fueron con una mamá con esquizofrenia. Y solamente conozco también la paternidad de mi papá como una paternidad de un hombre que acompaña a una mujer con esquizofrenia. Entonces me puse a investigar mucho la historia de mi mamá antes de tenerme a mí,
Y en ese sentido, mi mamá tenía un respeto y unas ganas de trabajar, no como periodista necesariamente, pero como fotoperiodista, que eran súper bonitas. Ella trabajaba a través de las fotos en un diario en Brasil llamado Diario O São Paulo, que era un diario de corte más de defensa de derechos humanos. Sacó muchísimas fotografías preciosas en la época del final de la dictadura, lo cual da cuenta también de cómo ella pensaba. Entonces sentía que mi mamá tenía un respeto muy grande por la historia y por transmitir las realidades de un nanosegundo como lo hace una fotografía. Y eso en mi familia siempre fue muy valorado, siempre se hablaba mucho de los diarios, del rol de la prensa. Entonces, claro, si bien creo que me asocié a la prensa y al periodismo por esa búsqueda por la verdad, incluyendo la mía, o la comprensión del mundo, también siento que era una manera inconsciente de honrar la memoria de mi madre y quizás los deseos que ella no logró cumplir en algún momento de su vida por sus brotes psicóticos. Y creo que el periodismo tiene esa labor que nos puede proteger. Yo jamás había hecho un texto tan personal en periodismo, pero claramente siempre cubrí temas que eran de mi interés y que de una manera u otra me vinculaban, como la migración, como salud mental, como, no sé, temas de seguridad. Vengo de una ciudad que es bastante peligrosa, entonces la seguridad era algo que me llamaba mucho la atención. Creo que de cierta manera un periodista siempre se mete en los temas que tiene en su cabeza y que quiere resolver como una suerte de obsesión. Y en mi caso eran esos, incluso cuando no contaba mi historia personal. Y acá, por supuesto, el periodismo me protegió para utilizar todas las técnicas periodísticas de investigación para entender lo que es la esquizofrenia a cabalidad, de la manera más holística posible. Amanda Marton ha recibido los premios suramericanos de periodismo en migración de la OIM, el de periodismo sin etiquetas de ACNUR, y el premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos del Museo de la Memoria y el Colegio de Periodistas de Chile, además del premio Pfizer de periodismo. O sea, es como una mujer que efectivamente tiene reconocimientos en torno a usar las herramientas que nos da nuestra profesión para acercarnos a los temas. Yo pensaba en eso, ¿no? Por supuesto me quedó esa frase que leí de que estudiaste periodismo como una manera de protegerte también. Yo pensaba, ¿de qué nos protege el periodismo, no? ¿Cuáles son las herramientas que nos da? Y claro, en tu libro aparece eso de alguna manera yendo a la fuente, ¿no? Esa es la primera cosa que hacemos y en tu libro está, y también de ahí se los recomiendo en ese sentido porque hay mucha información, hay mucho dato, hay mucho testimonio, hay mucha fuente respecto a lo que se ha dicho, a lo que se sabe, que de nuevo son cosas distintas, lo que se dice y lo que se sabe, respecto a la esquizofrenia y también mucha subjetividad, mucho testimonio, además del tuyo, que me parece que eso es muy valioso, ¿no? Y eso es lo que hacemos con el periodismo. Y luego, frente a todo ese dato y esa cantidad de testimonio, empezamos a tratar de armar un discurso, un entramado que nos permita transitar esta dificultad, ¿no? Este desafío. Y en esa situación tú tomas una decisión en el libro muy amorosa, de mover a tu madre, y yo creo que en ese sentido habilitas a quienes te leen y tienen familiares o seres queridos con diagnóstico, de el diagnóstico. O sea, mi mamá es más que una persona con esquizofrenia. Mi mamá no es una esquizofrénica, es una persona que tiene este diagnóstico, pero no es su diagnóstico. Hablemos de lo importante que es eso, porque es un estigma poderosísimo en distintos ámbitos de la salud mental, ahora con la neurodivergencia, etcétera, ¿no? Somos muy buenos para poner etiquetas, también nosotros los periodistas. Totalmente, totalmente. Yo no digo que el periodismo sea sagrado ni que no se equivoque. El periodismo se equivoque mucho y también eso lo pongo en el libro, ¿cierto? Cuando de repente los periodistas utilizan diagnósticos para calificar o adjetivizar ciertas situaciones y terminan así generando estigma. Por ejemplo, cuando se dice el esquizofrénico ataque ocurrido en la guerra de, qué sé yo, Ucrania. Al hacer eso estamos asociando la palabra esquizofrenia o el diagnóstico esquizofrenia con algo que es violento. Y así poco a poco esas palabras van quedando en la mente y creo que van generando muchas etiquetas, muchos tabúes y eso es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Pero para mí algo que era muy importante en el libro era justamente, como dices, ir detrás del origen y tratar de desentrañar un poco qué cosas iban poniendo ciertas etiquetas y entendiendo que esas etiquetas probablemente hacen con que las personas al ser diagnosticadas les cueste mucho hablar de su diagnóstico. Y creo que eso va generando un silencio en las familias que es un silencio aterrador y súper poco sano también.
Y creo que la única manera de salir de eso es poniendo palabras, poniendo información. Yo creo firmemente en que personas más informadas toman mejores decisiones en el grueso de las situaciones. No voy a decir que en todas, pero por supuesto, si, no sé, abrimos el WhatsApp y nos enteremos porque vemos, no sé, en la tele, un amigo nos dice que hay tránsito o que una determinada estación de metro está cerrada, probablemente vamos a tomar otra estación de metro. Es así de cotidiano que la información nos puede ayudar y si nos ayuda en cosas tan chiquititas, ¿cómo no nos va a ayudar con temas como como es la salud mental? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, creo que definitivamente todos tenemos momentos en nuestras vidas que nos marcan muy fuertemente y que sentimos que después de eso la vida no es la misma. Y eso está bien, pero yo no suelo ver las cosas como blanco o negro. A mí me gusta ver los matices, no me gustan los héroes ni los villanos, me gustan los antihéroes. Encuentro una lata cuando las películas son como ensalzando demasiado un personaje. Me gusta la complejidad de los seres humanos y creo que ahí es donde reside el buen periodismo, en entender la complejidad de los seres humanos. Y creo que con la esquizofrenia y otros diagnósticos pasa justamente eso, que quizás en un principio nos centremos tanto en el diagnóstico que nos olvidemos de la persona que hay detrás. Y eso no puede ocurrir, ni con la esquizofrenia, ni con el trastorno de bipolaridad, ni con algunas adicciones como lo es el alcoholismo, etc. Es decir, por supuesto, eso te marca de por vida, pero no tiene por qué ser solo eso la persona, ¿cierto? Claro, mi mamá, una parte innegable de mi vida y la de mi familia es que mi mamá tiene esquizofrenia y todo lo que nos afecta en el día a día, ese elemento, y sobre todo en los brotes psicóticos. Pero la esquizofrenia no tiene por qué ser un tema de todos los días de mi vida, no tiene por qué ser la única manera de hablar de mi mamá. Es más, si yo le pregunto a mi mamá, ¿cómo te defines a ti misma? Probablemente ella diga, soy mujer, soy madre, soy historiadora, soy fotógrafa, he hecho cursos de teología, todo eso es cierto, es muy matea. Me encanta leer, me encanta escribir, me encanta bailar, creo en X cosas, soy hija, soy hermana. Es muy poco probable que ella al denominarse a sí misma diga, soy una mujer con esquizofrenia. Entonces, ¿por qué nosotros los familiares la vamos a definir solamente de esa manera? Y creo que ahí es donde está el valor de detenerse un momento y decir, ok, el diagnóstico nos afecta y es una parte fundamental de nuestras vidas, pero no tiene por qué ser la única parte de nuestras vidas. Amanda, y antes que se me vaya el tiempo, me parece muy importante tu libro como un aporte a ir contra los mitos, ¿no? Porque tú lo decías a la rápida y en el libro lo dices con más detenimiento respecto a los titulares de prensa, etcétera, y yo pensaba, ¿cuál es el imaginario que se nos viene cuando pensamos en esquizofrénico, ¿no? Inmediatamente uno piensa en estas personas con personalidad dividida, que escuchan voces, que, o sea, yo pienso inmediatamente en cine, por supuesto, ¿no? Entonces, pienso también, y tú lo pones en el libro, y en ese sentido es muy rico, que también en salud mental y en términos de diagnóstico, esto se ha ido moviendo. Y la ciencia que acompaña hoy día la psiquiatría y la psicología ha avanzado más rápido que los discursos culturales al respecto, ¿no? Entonces, quería preguntarte cómo sientes tú que tu libro puede ser un aporte a esa conversación, a la conversación del sentido común que tenemos respecto a la salud mental y particularmente respecto a la esquizofrenia. Sí, eso es algo que yo también aprendí mucho escribiendo el libro. Yo confío mucho en que las personas cuando escriben un libro, como dice Juan Villoro, ese gran periodista y escritor mexicano, no le escriben porque saben sobre un tema, sino porque quieren saber más sobre un tema, ¿cierto? Absolutamente. Es decir, por supuesto, yo conocía ciertos elementos de la esquizofrenia, llevaba leyendo muchísimo sobre esquizofrenia ya hacía muchos años para entender a mi mamá, para entenderme a mí misma y así tantas otras cosas, pero no había leído en un año 60 libros sobre esquizofrenia, 100 papers sobre esquizofrenia, ni nada parecido. Entonces, creo que escribimos y leemos para tratar de entender. Y en ese sentido, para mí fue muy fascinante aprender sobre la esquizofrenia. Como objeto de estudio me obsesioné un poco, porque es mucho más misteriosa de lo que uno cree. En el sentido que, por ejemplo, yo pensaba que existían ciertos elementos que definían a una persona que podía llegar a tener esquizofrenia. Entonces quería entender ya en cuáles de estos elementos encaja mi mamá. Y finalmente vi que ni la ciencia tiene todavía resuelto qué es lo que gatilla la esquizofrenia. Porque dice, puede ser
un parto. O sea, tú lo dices, la vida, estrés, una enfermedad, un viaje, un cambio de casa, un cambio de trabajo. O sea, el duelo, la migración y así un largo etcétera. La vida entonces, misma. Exacto, la vida misma puede gatillar la esquizofrenia. Entonces uno dice, entonces puede pasar con cualquier persona. Sí, puede pasar con un hijo de una persona con esquizofrenia también, pero puede que no. Ya eso me parecía muy misterioso, muy curioso. No hay registros de cuál fue la primera persona con esquizofrenia en la historia, lo cual también es muy curioso. En general, con otros trastornos de salud mental uno sabe o tiene conocimiento. También es cultural. Porque también es cultural. Y otro elemento que me pareció muy interesante, y ese sí que no tenía idea antes de escribir el libro, era que tradicionalmente cuando una persona está en un brote psicótico, en una crisis de salud mental, se tiende a decir, pero ¿por qué no toma los remedios? Si va a tomar los remedios, si va a volver a la normalidad y va a estar todo bien en su día a día. Y lo cierto es que la ciencia ha mostrado que al menos con las personas con esquizofrenia, solo 1 de cada 3 personas reacciona bien a los remedios. Entonces, ¿qué pasa con las otras 2? ¿Cómo cuidamos a esas otras 2 personas? ¿Cómo construimos una sociedad del cuidado que pueda apoyar a esas personas y no alejarlas y no estigmatizarlas y así un largo etcétera? Entonces, me pareció que es muy misterioso, que hay muchas cosas por resolver, pero creo que ponerse a preguntarse sobre esos escenarios y saber que nos puede pasar a cualquiera de nosotros es algo fundamental que, por supuesto, me encantaría que las personas que leyeran el libro lo tuvieran en consideración. Sí, esto es muy importante. Quiero hacer esta recomendación. No quería parecerme a ti. Vivir con una madre con esquizofrenia no es solo para personas que tienen a familiares o seres queridos con esquizofrenia. Yo aprendí un montón leyendo el libro y yo creo que estamos todos cruzados por temas que tienen que ver con salud mental. Yo creo que tu libro nos invita a pensar sobre la fragilidad humana, sobre los vínculos, ¿cierto? Sobre los silencios, sobre cómo nos sana conversar también, ¿no? Y investigar. Así que en ese sentido es un libro recomendable para cualquier persona que quiera saber sobre lo humano y aprender un poquito y conmoverse. De verdad es un libro muy bello. Amanda Marton Ramachotti, muchas gracias por venir a la radio y por compartirnos tu libro. Gracias a ustedes, que disfruten la lectura. Nosotros tenemos que irnos a la pausa y ya regresamos.